Creemos nosotros que es un momento difícil para el gobierno, para los trabajadores, para el pueblo boliviano, porque perder la perspectiva de la revolución es como perder el alma, digamos, el alma de todos nosotros, porque la pregunta siempre tiene que estar en el horizonte puesto, si realmente creemos o no en esta revolución, en la revolución boliviana, liderada por el compañero Evo Morales. Si no creemos, pues ahí está, ahí es el gran conflicto. Y el gran conflicto que veo yo es que la dirigencia de la Central Obrera Boliviana es una dirigencia que viene de épocas duras de desideologización, y por ahí es que podemos decir que ninguno de ellos, o excepcionalmente dos o tres, tienen una clara posición política, ideológica, y tienen un análisis, por supuesto, político, ideológico, lo que debía ser siempre, ¿verdad? Yo creo que han perdido un poco la perspectiva, y en eso hay un extravío de parte de Midma y de parte de los que les rodean, y por ahí es que creo yo que hay algún peligro de romperse esta alianza, este acercamiento que logramos con mucho esfuerzo, diríamos, con mucha contraposición, además de formar un bloque en la Central Obrera, que durante todo el año 2013 hemos estado luchando para que el compañero Trujillo pueda tomar una dirección clara, una dirección con sentido político, ideológico. En alguna medida lo hemos logrado. Hoy tenemos, diría yo, una declaración de Santa Cruz que que la hemos puesto como título, la hemos trabajado nosotros, y esa declaración de Santa Cruz es precisamente la que marca el reencuentro después de varios desencuentros, diríamos, con el gobierno, con los trabajadores. Y hoy, por un tema de Enatex, que a mí me parece un tema coyuntural, un tema que debería ser profundamente analizado, debatido, buscando las soluciones, las salidas posibles, sin recurrir a las medidas que ya han pasado, el paro de 24 horas, 48 y 72. Sin recurrir a eso, creo que podríamos estar en el mismo lugar, en el mismo momento que hoy están las negociaciones. Podrían haber estado antes, de aquí a una semana antes, o dos. Entonces, creo que en este momento lo que deberíamos todos nosotros hacer, no solo la preocupación, porque nos preocupa el rumbo el que va a tomar, que está tomando además la posición, las negociaciones. No hay una claridad si van a llegar o no a un acuerdo, y eso es preocupante, ¿verdad? No hay una claridad, hay unas posiciones todavía encontradas de parte de la COB y de parte del gobierno, que pues no sabemos en qué momento eso va a llegar a cesarse con algún acuerdo. No sabemos, seguramente lo saben los de la COB y los del gobierno, ¿verdad? Pero en este momento sí hemos escuchado en varias ocasiones a Midma expresar en el sentido de que el reencuentro, el acuerdo, la alianza que se tiene con la COP y el gobierno estaría rota por parte del gobierno y no por parte de los trabajadores. En algún momento lo dijo hace unos días atrás, ¿verdad? Pero no entendemos en qué momento se rompe las negociaciones, o se rompe esta relación, este reencuentro, cuando no hemos escuchado de parte del gobierno ninguna otra posición que lleve a eso, precisamente a la ruptura, o a no hacer caso al gobierno, o digo a la COP, ¿verdad? No hacerles caso a los dirigentes, etc. Más bien, siempre hemos escuchado una apertura permanente, decir que están esperando, que están abiertas las puertas para el diálogo, y que pues no había la posibilidad de acercamiento seguramente. Entendemos, porque conociendo a toda la estructura de la COF en este momento, yo puedo nombrar desde Midma hasta el último, quiénes son cada uno de ellos, pues los conocemos en el ámbito sindical, entendemos por qué están adoptando una posición también reticente, una posición
confrontadora, diríamos, hacia la posición del gobierno, porque pues, yo califico de esta manera, y si me equivoco, pues ustedes también podrán decir. Yo califico al 98% de esa dirigencia de la Central Obrera Boliviana como personas no solo extraviadas, sino anarcos, personas sin posición ideológica y política, sin una visión hacia un horizonte, hacia creer en la revolución que estamos empujando muchos desde abajo, porque ninguno de ellos cree en esta revolución, ninguno de ellos cree en este gobierno, y eso es grave. Cuando una dirigencia no cree en el gobierno, cuando una dirigencia no cree en este proceso de cambio, en este proceso revolucionario que lo hemos calificado varios de nosotros, eso es grave. Puede pasar cualquier cosa con dirigentes así, porque hay varios dirigentes que vienen del ADN, varios dirigentes que no tienen ningún partido, pero tampoco tienen ninguna formación político-sindical, ¿verdad? Y entre ellos están los fabriles, por supuesto, quienes han empujado, diríamos, con mucha fuerza este conflicto, ¿no? Los dirigentes fabriles que están en la Central Obrera Boliviana. Entonces vean que si la gente que está ahí mantiene una posición así, no es una posición crítica al proceso, a las medidas que se está tomando en Bolivia, no es una posición crítica, revolucionaria, autocrítica, digamos así, no es una posición simplemente anárquica, una posición que aprovecha las circunstancias de que hay un conflicto para, digamos, salir a la palestra, porque el conflicto de Enatex, el conflicto de los discapacitados o algún otro conflicto de los gremiales son conflictos muy aislados, pero además son conflictos coyunturales. Está pasando el gobierno, ¿verdad? Aprovechar esos conflictos pequeños para intentar hacer un conflicto grande, arrastrar a todos los afiliados de la Central Obrera, a todos los trabajadores, es un riesgo, y además, desde mi punto de vista, es una medida que debilita a nuestra Central Obrera Boliviana. Una medida porque, pues preguntémonos, cuando vamos a la huelga, ¿por qué vamos a la huelga? Porque hay hambre, porque no hay trabajo, porque los salarios están bajos, porque hay despidos, o porque en alguna medida hay confusión en algunos trabajadores, porque eso está pasando también con algún sector en el caso del magisterio. Por esas cosas se pueden ir a la huelga, y nos preguntamos, por ejemplo, ¿los petroleros estarán en alguna crisis? ¿Los mineros están sufriendo alguna crisis? Más bien el gobierno les está alimentando, a Vanuni le está dando plata para que se sostenga ahí, porque Vanuni ya debía caerse con la crisis, con la baja de los minerales, ¿verdad? Pero no, el gobierno más bien lo está sosteniendo, lo sigue dando dinero, etc. Los gremios, los fabriles están en crisis, ¿no? Las empresas privadas todavía siguen teniendo buen sostenimiento, hay trabajo, no están despidiendo a la gente, entonces no hay pues motivo de por qué ir a una huelga indefinida, ni por qué ir a una huelga siquiera de 24, 48, 72. No hay, los motivos que han ido son, desde mi punto de vista, motivos coyunturales. Sí hay que cuidar, por supuesto estamos de acuerdo en que no se puede despedir simplemente a los trabajadores, dejarles sin trabajo. Todos sabemos que detrás de esos trabajadores hay familias, hay niños en la escuela, hay seguro, etcétera, en juego. Entonces, pues es posible, hay que buscar una posibilidad y una negociación, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, creo yo, como que hemos estado el año 2013, 14 y 15 en la Central Obrera Boliviana, hoy está pues la situación se pone un poco difícil, ¿no? Yo digo, y vuelvo al principio, la perspectiva de este momento que estamos viviendo en Bolivia, en Latinoamérica, es mucho más grande que el problema de los discapacitados o de Enatex, o algunos problemas coyunturales que están pasando con los gremiales, que empujando, o en este momento con el problema del transporte, por ejemplo, ¿verdad? Son problemas internos, coyunturales, que los tiene que tomar, los que tiene que más bien darle mucha atención el gobierno respecto a estos problemas, a otros problemas también que pueden surgir, porque detrás de todo esto, todos sabemos que está el imperialismo, está a la derecha, compañeros. El enemigo común, el enemigo número uno de los trabajadores de los países tercermundistas que nos llamaban en algún momento,
¿verdad? De los países periféricos también, que se nos denominaba en otro momento, es el imperialismo. Y el imperialismo pues está detrás de todos estos que son los detractores de este proceso, diríamos que es la derecha, que es el trotskismo en los trabajadores, particularmente en educación, ¿verdad? En este momento han tomado la Confederación y la Federación de La Paz, la Federación de Oruro, la Federación de Cochabamba, la Federación y algunas otras federaciones, son cinco federaciones que tienen, 6, con el cual también han podido ganar el Congreso, ¿verdad? Entre paréntesis, diríamos. Porque no tiene la Confederación de Maestros en este momento, no tiene fuerza porque solo representa a 5 o 6 federaciones grandes. Las 25 federaciones pequeñas no respaldan esta confederación. Ese es el resultado precisamente de haber lanzado, de no haber acatado el paro de 24 horas y el de 48 horas. Claro, el de 72 ya no se podía porque estaba cerca de las vacaciones. Imposible que los maestros acaten cerca algo que ya está viniendo, ¿no? Si podían estar en clases, quizás podrían tal vez acatar, pero está sabiendo la debilidad que tiene esa confederación y por supuesto también la Central Obrera Boliviana, ¿verdad? Entonces eso entre paréntesis, decíamos, si se pierde entonces la perspectiva de qué es lo que queremos, porque ninguno creo que de la COP está pensando precisamente en defender este proceso, siguen con el discurso que escucho yo a varios, a Vitaliano Mamani que viene del ADN y otros que vienen que les entrevistan, ellos van diciendo siempre en alguna medida que este proceso no es de ellos o este proceso es igual, ¿no? Este gobierno es igual que los otros gobiernos y que no tenemos nada, ningún compromiso, no hay que romper el acuerdo o el reencuentro que ha habido, ¿no? Siempre eso están buscando, intentando romper. Entonces creo que es importante reflexionar sobre ese tema y también promover, diría yo, el debate con los trabajadores de base y con los ex dirigentes que somos, con los actuales dirigentes, ¿verdad? Porque si no, si nos descuidamos un poco, yo creo que basta que surja algún conflicto como los de los discapacitados, va a ser bien aprovechado por la derecha y el imperialismo. Detrás de los discapacitados está la derecha. Ustedes pasen, yo paso todos los días por ahí al trabajar a las 7 de la mañana. Por ahí paso todos los días. Y todos los días tienen desde el desayuno, el almuerzo, 2 veces el almuerzo, porque a las 11 almuerzan, a las 3 de la tarde su cena, y tienen de todo porque les regalan todo. Y cada fin de semana, vean ustedes, el sábado, domingo, son sacos como de encomienda que se llevan a la terminal para enviar o para llevarse a sus casas cada uno de los discapacitados que están ahí, ¿verdad? Entonces, claro, con esa atención uno puede estar ahí todo un año, pues viviendo en carpas, ¿no? Así, pero que parece que van a reunir en un año para vivir 10 años. ¿Qué cosas más estarán recibiendo detrás de todo eso, verdad? Y sí es un tema que pues se tiene que estar en debate siempre, buscar la posibilidad de salida de ese grupo, porque pues ahí es un grupo que está poniendo en malestar y está siendo aprovechada por los movimientos. En este momento la COP, yo digo, en algún momento veía, les ha salvado el walkover los discapacitados. En el último bloqueo y todo eso que hemos visto, solo los discapacitados han salido a bloquear, y unos cuantos del magisterio y unos cuantos como que nunca se ha visto, ¿no? Es una debilidad, pero que detrás de esa debilidad está el peligro, este acuerdo, porque nuestros dirigentes, en la mayoría de los dirigentes de la COP, no está entendiendo por encima de todas las cosas, los conflictos internos que tenemos. Puede ser que haya falta de trabajo, puede ser falta de incentivos, falta de mercados, falta de varios temas que tenemos que solucionar internamente. Sobre todas esas cosas está el cuidar el proceso. Este proceso revolucionario, este proceso de cambio, que lo hemos empujado todos y que estamos pues con nuestros compañeros campesinos, mineros, fabriles, tenemos que estar. Y es lo que no entienden, creo algunos, no entienden. Si bien es un hermano campesino y son los campesinos los que están en el gobierno, ¿qué tenemos que hacer los obreros? ¿Qué tenemos que hacer la clase media? ¿Qué tenemos que hacer? Es la pregunta. ¿Tenemos que respaldar? Pues, o vamos a pensar dogmáticamente siempre que los que tienen que estar en el gobierno son los proletarios, los obreros o los mineros.
y recién vamos a esperar que los campesinos, que los maestros, que todos nos apoyen. No, pues hay revoluciones y revoluciones, tipos de revolución que se han dado en América Latina, en el mundo, porque si revisamos las revoluciones que hay, son tipos de revolución distintos, completamente distintos. La revolución rusa es distinta a la revolución china, es distinta a la revolución cubana, completamente distintos. Y nuestra revolución es una revolución de un subtipo, digo yo, denomino, de un subtipo mucho más interesante que las otras revoluciones, porque se ha dado en democracia, ¿verdad? Hemos ganado con el voto. Y no cuidar esta revolución, eso me parece realmente perder la perspectiva de lo que estamos en la lucha sindical, en la lucha política. Si perdemos esa perspectiva, ahí está el gran peligro. Se va a romper cualquier acuerdo, ningún reencuentro no va a servir para nada. Porque detrás de, como les decía, detrás de esto no está la derecha, y los que contribuyen a la derecha, el instrumento más fuerte que tenemos dentro de los trabajadores internamente en nuestro seno es el trotskismo, ¿verdad? Trotskismo que dice que este gobierno no sirve para nada, no sirve la reforma, no sirve la ley, todo no sirve, no sirve nada para ellos, por lo tanto hay que cambiar este gobierno en esa posición. Con esa posición es una posición que confunde a los trabajadores de todos los sectores, porque no es cierto que todo esté mal, no es cierto que la Constitución esté mal, o si no, no es que el artículo de la Constitución está mal, no es cierto que la ley 070, la ley Avelino Señal y Lizardo Pérez esté mal, o qué artículo está, que nos digan. Si bien ahí está en el tema de educación, que más que conozco, hay fallas en el tema de la construcción del nuevo currículum, pero eso la podemos debatir, discutir y modificar, cambiar, pues, ¿verdad? No hay, para eso estamos, desde abajo, para discutir, para debatir. Es el trabajo que en este momento estamos haciendo, por ejemplo, en la Escuela Superior de Formación de Maestros. Discusión sobre cómo corregir el nuevo modelo educativo, el nuevo currículum que trae la reforma, ¿verdad? Entonces, vean, detrás de todos estos está, digo yo, en peligro. Y no podemos dejar que siga avanzando eso, que siga contagiando a muchos otros sectores, otros que se sumen a este conflicto. Sería grave que ocurra eso y que la COP se aleje de un proceso tan importante que está pasando en Latinoamérica y particularmente en Bolivia. Es un proceso que ha costado muchísimo llegar a lo que estamos, y sería pues lamentable que la COP vuelva otra vez a los momentos difíciles que hubo en algún momento después de Pedro Montes. Hubo buenas relaciones con Pedro Montes en los primeros momentos de su dirección, ¿verdad? Entonces, creo que yo saludo a los acuerdos que está el gobierno llevando con esa tranquilidad, con esa paciencia, ¿no? De hacer caso a algunos pedidos que ha hecho la Central Obrera Boliviana, ¿verdad? Creo que hay que saludar eso, porque el Estatuto del Funcionario Público lo hemos heredado de los anteriores gobiernos. Está muy bien que hay que cambiar eso, porque hay varias cosas que van en contra de los derechos de los trabajadores, ¿verdad? Está muy bien y hay que saludarlo, hay que saludar eso, ¿verdad? Entonces, compañeras y compañeros, creo que tenemos que meternos a la cabeza algo que es bien importante. Una revolución sobrevive cuando la sabemos cuidar, y eso decía Lenin, ¿verdad? Lenin lo dijo bien claro: una revolución sobrevive si la sabemos cuidar. Si no la sabemos cuidar, lo que parece que está ocurriendo en algunos sectores, lo que parece que está ocurriendo también con nosotros, que apostamos por este proceso, no nos atrevemos a salir con fuerza, con todos los días, a hablar de esta revolución, defender al compañero Evo en todos los momentos, defender a nuestros compañeros que en este momento coyunturalmente están en el gobierno. Si no lo hacemos eso, vamos a perder, igual que algunos dirigentes, la perspectiva, y ahí viene la confusión, y eso es bien aprovechado por la derecha, el imperialismo, y de esa confusión va a hacer que nuestro gobierno, nuestro proceso sea horadado y caiga en algún momento. Y yo estoy preocupado,
preocupado porque pues, hay llamamientos de esa naturaleza, hacemos el seguimiento, me llaman muchas cosas la atención y no hay quien lo desmiente. Por ejemplo, un solo ejemplo, José Luis Álvarez ya no es dirigente, no es dirigente ni de la Federación, de la Confederación, de nada, pero sigue siendo el que sale en la televisión llamando a la huelga, que hay que ir a bloquear, que opinando que esta COF está equivocando, que el gobierno, etcétera, ¿verdad? Y no hay quien diga, pero señor, usted ya no es nada. ¿Qué hace ahí declarando? ¿Qué hace hablando en nombre de los trabajadores? Es como cuando yo que soy ex ejecutivo de la COF, estuviera hablando en nombre de la COF, en nombre de los trabajadores. No me corresponde. Y tengo que ser hidalgo y tengo que ser honesto. Porque a mí me han llamado radios, televisión, así me han estado llamando permanentemente para pedir mi opinión. Yo siempre les he dicho, ¿en qué condición? Yo soy ex ejecutivo, ya no soy de la COF. ¿En qué condición? Si es personal, una opinión así, adelante. Ah, no, pero yo pensé que seguía usted en la COF. No, ya no estoy en la Central Obrera. Y no he declarado en ninguna radio, en ninguna televisión, a más de una que por insistencia de Panamericana me sacó una declaración. Le dije, pero ya no, queremos precisamente una opinión de ex ejecutivos porque le habían entrevistado a Loco Solares antes que a mí, entonces, bueno, acepté esa entrevista. Pero en el caso de estos compañeros que son enemigos del proceso, que son enemigos de este gobierno, pues la derecha y los medios de comunicación están detrás de él, no le interesa si es ex o ya no es ejecutivo, ¿verdad? Todo eso tenemos que cuidar, alguien tiene que esclarecer esos temas, y alguien del gobierno también tiene que decir eso en sus momentos, pero ¿qué declara ese señor? Que ya no es nada, ¿verdad? No tiene ya derecho de estar, vaya a las bases a trabajar y ocúpese de trabajar, y que no declare el nombre, hay otros, para eso hay dirigentes nuevos, pues. Claro, como esos dirigentes nuevos son títeres nada más, no salen a la palestra, ¿no? Ese es el gran problema que tenemos en el Magisterio Urbano de La Paz, ¿no?